San Francisco, abril de 1906. La ciudad todavía bosteza cuando el suelo decide convertirse en verdugo. A las 5 de la mañana, el silencio se rompe con un rugido que parece salir desde las entrañas de la tierra. El suelo no tiembla, se sacude con rabia, como si quisiera arrancar de raíz todo lo que los hombres han construido. El hierro de los tranvías se dobla, los ladrillos vuelan, los techos colapsan con un estrépito que ensordece. El aire se llena de polvo y de un olor agrio, mezcla de madera quebrada y gas escapando. La gente tropieza, huye sin dirección. Algunos rezan, otros maldicen. Las mansiones victorianas se quiebran como si fueran casas de muñecas y los barrios obreros arden bajo un sol que aún no termina de salir. San Francisco se convierte en un tablero donde la naturaleza mueve las piezas con una crueldad meticulosa. En medio del desastre, entre gritos, escombros y el humo que empieza a levantar una cortina espesa sobre las calles, se distingue la figura de un hombre. No lleva uniforme, no dirige soldados, pero su sola presencia impone más que cualquier tropa. Se llama Amadeo Giannini y lo que está a punto de hacer no entra en el manual de ningún banquero. Mientras otros calculan pérdidas y piensan en escapar, él observa el derrumbe con los ojos de quien ve una oportunidad en la tragedia. Aquí no habrá discursos vacíos, habrá acción, y ese movimiento silencioso, casi invisible en la primera mañana del desastre, lo convertirá en una leyenda del capitalismo con rostro humano. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, quédate, porque lo que empieza con un terremoto terminará con un hombre desafiando a los magnates, levantando una ciudad desde las cenizas y demostrando que el verdadero capital no se esconde en bóvedas, sino en la audacia de quien sabe cómo multiplicarlo. Favale di Malvaro, un pueblito encajado entre montañas en la Liguria italiana. Allí nace Luigi Giannini, un hombre con barba cerrada, manos de campesino y la mirada fija en algo más grande que los olivares de su tierra. No quiere morir arando la misma tierra que araron sus antepasados. Quiere oro, de manera que se aferra a la primera oportunidad que promete fortuna, California. Así pues, apenas siendo un niño, empaca su dignidad, su ambición y su suerte y cruza el océano en plena fiebre de 1849. El sueño dorado, sin embargo, no brilla tanto como lo pintaban los panfletos. Luigi pasa 2 décadas enteras con la esperanza de que cada roca esconda fortuna, pero descubre lo que todos descubren. En la fiebre del oro no gana el que sueña, gana el que se atreve a cambiar de rumbo. Por lo tanto, en 1869, ya con 29 años, decide regresar a Italia, donde se casa con Virginia de Martini, una jovencita de solo 15 años. Pero su destino ya no está en Italia, así que no tarda en convencerla de volver con él a California, y allí, en San José, nace su primer hijo. Amadeo Pietro Giannini, el 6 de mayo de 1870. Un niño que todavía no sabe que cargará el peso de transformar la banca como si fuera un arte. 2 años después, Luigi compra 40 acres en Alviso, una pequeña comunidad agrícola ubicada al norte de San José, en el condado de Santa Clara, muy cerca de la bahía de San Francisco. Es un lugar llano, atravesado por canales y marismas, donde el clima soleado favorece la siembra de frutas y verduras que terminan en los mercados de la región. En consecuencia, todo parece prometer estabilidad: un padre trabajador, una madre honesta, una tierra fértil. Sin embargo, la vida decide torcer la trama. Cuando Amadeo apenas tiene 5 años, su padre cae bajo las balas de un deudor miserable que no quiso pagar $1. Así pues, el destino le enseña demasiado pronto que en América los sueños pueden valer oro, pero también costar la vida de un hombre honrado. Virginia, ahora viuda y con 2 hijos pequeños a su cargo, además de un tercero en camino, se convierte en la columna vertebral de la familia Giannini. La joven de rostro sereno y carácter férreo toma las riendas del negocio de frutas y verduras en Alviso. Así pues, demuestra lo que la lógica del comercio ya ha enseñado una y otra vez.
Quien sabe moverse en el mercado puede sobrevivir incluso a la desgracia más amarga. En 1880, Virginia, de apenas 26 años, vuelve a casarse con Lorenzo Scatena, un joven 5 años menor que ella. Él no trae un apellido ilustre ni fortuna propia, pero trae hambre de crecer. Gracias a los productos que Virginia ya comercializaba, Lorenzo funda la compañía L. Scatena y Compañía, dedicada a la distribución agrícola. En consecuencia, el negocio se fortalece y el pequeño Amadeo observa de cerca cómo el comercio convierte las cosechas en dinero sonante. Amadeo asiste a Hill College, una institución de educación práctica en San Francisco que prometía enseñar contabilidad, administración y redacción comercial. Sin embargo, pronto se da cuenta de algo crucial. Lo suyo no es memorizar libros, sino multiplicar oportunidades. Por eso, a los 14 años, abandona las aulas y se incorpora al negocio de su padrastro. De corredor de productos agrícolas pasa a comerciante a comisión y luego a distribuidor en el fértil Valle de Santa Clara, una región que más tarde se conocerá como Silicon Valley. El epicentro mundial de la innovación tecnológica. Un lugar donde se combinan capital de riesgo, talento global y cultura emprendedora, pero que en aquel entonces era un paraíso de huertos de ciruelas, albaricoques y duraznos. Su rendimiento es tan bueno que en apenas 5 años se convierte en socio de la empresa. Para 1892, con 22 años y una creciente solvencia económica, Amadeo se casa con Clorinda Cuneo, una joven de cabello oscuro y sonrisa firme, 4 años mayor que él, pero que no es cualquier muchacha. Es hija de un magnate inmobiliario de North Beach, el barrio italiano de San Francisco, donde el olor a café y a pan recién horneado se mezcla con el bullicio de los inmigrantes. El matrimonio no solo le trae amor, también le abre las puertas a otro mundo, el del capital grande y las inversiones de peso. Amadeo trabaja con tal disciplina y sensatez que a los 31 años puede permitirse vender su parte y retirarse, una decisión que sorprende a muchos, pero que revela la visión de un auténtico arquitecto de su destino. Vende su participación en la empresa a sus propios empleados y se jubila joven para administrar las propiedades de su suegro. Aquel muchacho, que creció entre cajones de frutas y verduras en un pueblo olvidado de California, demuestra que incluso un negocio modesto puede ser el trampolín hacia una vida de abundancia siempre que se tenga la mirada clara y la audacia de apostar en grande. Así pues, mientras otros se conforman con sobrevivir del trabajo diario, Amadeo confirma que la riqueza no depende de dónde se empieza, sino de a quién se escoge como pareja para la vida y cómo se juega la partida. En 1904, Amadeo ya no es el muchacho de Alviso ni el joven comerciante del Valle de Santa Clara. Ahora es un hombre con capital, con contactos y con la experiencia suficiente para moverse entre empresarios. Su suegro, con la influencia de sus bienes raíces, lo introduce en la junta directiva de la Columbus Savings and Loan Society, un banco respetable del barrio italiano de San Francisco, donde él tiene una participación. Allí se sienta junto a hombres trajeados, dueños de una mirada fría y de una mentalidad que parece escrita con tinta de contabilidad. Sin embargo, Giannini no encaja en ese salón, no se parece a ellos, no tanto por el porte, sino por su pensamiento. Observa que miles de inmigrantes italianos, irlandeses, chinos, portugueses trabajan como mulas en los muelles, en las fábricas, en los campos, y ninguno tiene acceso a un banco. Los directores ven en ellos un riesgo, pero Amadeo, que proviene de la clase trabajadora, ve en ellos clientes responsables. Así que, cuando propone abrirles las puertas y recibe miradas de desprecio, entiende que ese no es su lugar. Sin mucho más que decir, renuncia, da media vuelta y toma la decisión que cambiará la historia de la banca mundial: abrir su propio banco. El 17 de octubre de 1904, frente al mismo Columbus que lo rechazó, inaugura el Bank of Italy, instalado en un salón remodelado. Un banco diseñado para el pequeño socio, como él mismo lo llama. Y aquí viene lo notable.
Aunque ya tiene dinero, Amadeo no se encierra en una oficina a mandar ni espera a que los clientes lleguen. Al ser un proyecto que la gente no conoce, él personalmente va de puerta en puerta o detiene a la gente en la calle y les explica con paciencia lo que su banco puede hacer por ellos. Porque un verdadero emprendedor no se llena de prejuicios y nunca cree que su fortuna le exime de trabajar. Ese primer día, los depósitos suman $8.780, una suma relativamente modesta para un banco. Pero al cabo de un año, los depósitos ya superan los $700.000, eso es más o menos unos 25,5 millones de dólares en dinero actual. Son las 5:12 de la mañana del 18 de abril de 1906. San Francisco todavía duerme. El aire está frío, apenas unos 10 grados, y la neblina que viene de la bahía cubre los tejados como una manta gris. Entonces, la tierra se sacude con brutalidad. No es un temblor cualquiera, es un rugido que parece venir desde el mismo infierno. El suelo se abre, los rieles del tranvía se doblan, las casas victorianas crujen como si fueran de cartón. Y como si la furia de la tierra no bastara, la ciudad queda atrapada en un nuevo enemigo aún más despiadado. En un corto lapso de tiempo, cientos de pequeñas llamas se encienden, causadas por la rotura de tuberías de gas y empujados por el viento se convierten en un mar de fuego que arrasa con manzanas enteras. El humo oscurece el cielo y convierte la mañana en una noche anaranjada. El calor se siente como si el sol hubiese caído sobre las calles. La gente corre, llora, se persigna. Hay gritos, polvo, madera quebrada. Y entre ese espectáculo apocalíptico aparece un hombre que no se encoge de hombros ni huye. Amadeo Giannini. No viste uniforme ni carga armas, pero su presencia impone más que cualquier general. Sabiendo que el fuego avanza sin compasión, minutos después del terremoto, corre para retirar el dinero de la bóveda de su banco y trasladarlo a un lugar seguro. Su casa en San Mateo, 30 kilómetros al sur, todavía un pueblo rural de viñedos y campos. ¿Cómo lo consigue? No con carruajes elegantes ni escoltas armados, sino con un carro de basura. El efectivo viaja oculto bajo montones de desperdicios, protegido por el hedor y la discreción. Una jugada que parece absurda, pero que resulta tan efectiva que pasa a la historia como el golpe maestro de un banquero que piensa más rápido que sus rivales. El terremoto ha dejado a San Francisco envuelto en llamas. Las bóvedas de los grandes bancos aún están cerradas, selladas como hornos incandescentes. Nadie se atreve a abrirlas porque el metal arde y el aire frío podría calcinar de inmediato los documentos y el dinero que custodian. Los magnates financieros, esos que hasta hace unas horas presumían de invulnerables, se ven obligados a esperar durante semanas sin acceso a sus propios tesoros. Pero mientras otros bancos esperan a que se enfríen sus bóvedas, Amadeo Giannini monta su oficina en plena calle. Coloca una tabla sobre 2 barriles en los muelles de una ciudad en ruinas y convierte ese improvisado escritorio en el banco emisor de préstamos para familias y pequeñas empresas que sentaron las bases para la recuperación de San Francisco con su firma en un papel y un simple apretón de manos. Ni contratos ni notarios, solo la confianza en la gente común. Y, sorprendentemente, nadie le quedó debiendo nada. Así pues, Amadeo Giannini no solo sobrevive al terremoto, sino que convierte la tragedia en el inicio de una leyenda. La ciudad se reconstruye entre andamios y polvo, y el Bank of Italy crece con ella. Giannini ya no presta dinero solo a pequeños comerciantes, sino también a empresas más grandes y arriesgadas. Para los banqueros tradicionales, eso es locura. Para él, es visión. Si una ciudad que estuvo en cenizas logra levantarse, ¿por qué no apostar también a quienes quieren construir en grande? En 1909 aparece una oportunidad histórica. California aprueba una nueva legislación que permite la creación de sucursales bancarias. Hasta entonces, cada banco era como un feudo aislado, limitado a un solo edificio. Amadeo lo entiende al instante.
La estabilidad no se logra encerrando el dinero en una bóveda, sino diversificándolo en distintos lugares. Así pues, abre su primera sucursal fuera de San Francisco, en San José, el mismo valle donde su padre cultivaba frutas y verduras. Una ironía del destino: donde antes había hortalizas, ahora florecen billetes. El experimento resulta tan exitoso que, para 1916, el Bank of Italy ya tiene varias sucursales más. Pero Giannini no se detiene. Compra bancos en toda California, suma capital, multiplica clientes. Y lo hace con la convicción de que las sucursales no son un capricho, sino un salvavidas. Durante tiempos difíciles, cuando un pueblo decae, otro prospera, y el conjunto mantiene el equilibrio. Mientras sus competidores siguen jugando a banqueros aristocráticos, Giannini convierte su banco en una red viva que cubre todo el estado. Poco a poco, el nombre Bank of Italy comienza a escucharse en todas partes, no como un banco para inmigrantes, sino como un gigante en expansión. Es 1923 y Los Ángeles ya no es la aldea polvorienta de unos años atrás. El clima es seco, el cielo despejado y la ciudad crece con un ritmo frenético que incomoda a los banqueros tradicionales, más habituados a las viejas rutinas que a los cambios acelerados. En este escenario aparece Orra Eugene Monette. Hijo de un juez de Ohio, formado en leyes y con una personalidad metódica hasta el extremo, Monette es un hombre de estatura media, cabellos oscuros bien peinados y un rostro que transmite disciplina más que simpatía. No viene de una dinastía bancaria, sino de la práctica legal. Sin embargo, su verdadera ambición no está en los tribunales, sino en el dinero. Con la seguridad de quien sabe organizar papeles, diseña un banco que se diferencia de todos los demás, el Bank of America, Los Ángeles. Monette introduce algo revolucionario para su tiempo: un sistema de procesamiento, contabilidad y distribución de efectivo centralizado. Esto significa que su banco no depende de una sola sucursal ni de un solo vecindario. Puede crecer como una red conectada. Es un avance técnico que pocos comprenden, pero que atrae a quienes ven el futuro con ojos calculadores. Amadeo Giannini observa todo desde San Francisco. Allí su Bank of Italy florece, pero en Los Ángeles las élites empresariales lo desprecian. Lo consideran demasiado cercano a los inmigrantes, demasiado popular, demasiado poco aristocrático para la alta sociedad angelina. Giannini podría retirarse y disfrutar de su fortuna, pero no es de los que se rinden por un portazo. Así pues, decide apostar invirtiendo en el banco de Monette. Un hombre que, aunque distinto en estilo y origen, comparte con él la obsesión por ampliar los límites del sistema bancario. Y mientras esa semilla crece, Giannini no deja de regar otras iniciativas que darán fruto en California. El aire huele a polvo seco, a uva recién cortada y a promesa embotellada. Los campesinos sueñan con algo más que vender su cosecha en el mercado local, pero les falta lo de siempre: capital. Y ahí está Amadeo Giannini, con su traje impecable y esa calma de quien sabe que un riesgo bien calculado puede redituar en oro líquido. Donde otros banqueros ven granjeros insolventes, él ve la oportunidad de levantar una industria. Así que les presta dinero, les da confianza, y de ese impulso brota el prestigio del vino californiano que un día disputará lugar a las botellas francesas. Y mientras los vinos fermentan, otra semilla germina más al sur. En estudios improvisados de Los Ángeles, entre telones que apenas se sostienen y reflectores que queman más de lo que iluminan, nace una industria de sombras en movimiento que casi nadie toma en serio. Casi nadie, salvo Amadeo Giannini. United Artists, una compañía creada por 4 rebeldes del cine que quieren librarse de los estudios tradicionales: Mary Pickford, la novia de América; Charlie Chaplin, el hombre capaz de transformar la pobreza en arte universal; Douglas Fairbanks, el héroe de capa y espada por excelencia; y D.W. Griffith, director polémico pero pionero del lenguaje cinematográfico. United Artists es un manifiesto de independencia,
y Giannini se convierte en el banquero que cree en él. Lo que para otros es un capricho de actores, para él es un negocio de futuro. Y acierta, porque a pesar de que la compañía ha sobrevivido a transformaciones, crisis y fusiones, aún hoy sigue viva dentro de la industria, con una trayectoria marcada por películas que dejaron huella en la historia del cine. Pero la escena más arriesgada llega con un joven delgado, nervioso, de bigote fino, Walt Disney. Él apuesta su vida en un proyecto que nadie se atreve a respaldar. Su película Blancanieves y los 7 enanitos rebasa el presupuesto por $2 millones, una fortuna descomunal. Los banqueros conservadores lo llaman un loco. Giannini no. Giannini presta el dinero para terminarla, y el riesgo se convierte en historia. Blancanieves conquista al mundo, inaugura la era del largometraje animado y coloca a Disney en el mapa de la imaginación global. Así, mientras los banqueros de traje gris siguen aferrados a sus bóvedas, Amedeo Giannini financia sueños que hoy aún dictan lo que bebemos, lo que vemos y lo que imaginamos. En 1928 llega lo que Giannini ha estado esperando durante 6 años. La alianza entre el Bank of Italy y el Bank of America se convierte en fusión. Y aquí surge un detalle cargado de simbolismo: el nombre. Giannini y Monet acuerdan que ya no basta con ser el Bank of Italy ni el Bank of America de una sola ciudad. El proyecto es más grande, más ambicioso. Debe llamarse simplemente Bank of America. El nombre no es casualidad, es una declaración de guerra a los bancos regionales y un mensaje a todos los inmigrantes y empresarios del país. Este banco les pertenece a ellos tanto como a los magnates. Para 1929, el nuevo gigante suma más de 400 sucursales en California. Giannini ocupa la presidencia con su estilo enérgico y rebelde, mientras Monet permanece en la junta como oficial. Como parte del trato, Monet entrega a Giannini los derechos sobre la historia fundacional del banco, un gesto que años más tarde lamentará al darse cuenta de que su papel quedaría eclipsado por la figura imponente del banquero de San Francisco. El ambiente de la época es contradictorio. Por un lado, el rugido de la prosperidad de los años 20, con autos nuevos recorriendo las avenidas y Hollywood convirtiéndose en fábrica de sueños. Por otro, la fragilidad de un sistema financiero que no imagina el colapso que está por venir. Y en medio de esa tensión, el Bank of America emerge como un coloso que ya no juega en una liga local, sino en la del destino de un país entero. El año es 1929. El crack de Wall Street sacude al planeta entero. Los banqueros de Nueva York encierran sus reservas y esperan que el mundo no se derrumbe con ellos. En San Francisco, sin embargo, Amedeo Giannini decide hacer lo contrario. Mientras otros predican escasez, él exige confianza. Instiga a los ciudadanos, incluso a los más pobres, a depositar lo que tengan, aunque sean unas cuantas monedas. Repite con ironía frases que suenan a reto: de vuelta a los buenos tiempos. California puede liderar la nación. El mensaje es simple: si el dinero se guarda, muere. Si circula, la comunidad sobrevive. Y así, con depósitos humildes, financia casas, granjas, escuelas. El círculo virtuoso del capitalismo en acción. Es en medio de esa depresión que aparece un personaje crucial, Joseph Strauss, ingeniero jefe, un hombre bajo de estatura cuya salud frágil no disminuye su tenacidad. Strauss ha gastado 14 años de su vida defendiendo un sueño que muchos llaman imposible: tender un puente sobre el estrecho de Golden Gate. La neblina constante, el viento feroz y la profundidad de las aguas vuelven la obra una quimera. Y como si no bastara, la economía hundida convierte el proyecto en una mala broma. Strauss golpea puertas y todas se cierran. Ningún banco quiere escuchar, pero cuando se sienta frente a Giannini, algo cambia. El ingeniero expone su caso con la pasión de quien no sabe rendirse. No solo quiere un puente, quiere dinamizar la economía de San Francisco.
dar trabajo a miles y conectar la ciudad con el norte de California. Le dice, casi suplicando, que si él no se interesa, quedan muy pocas opciones. Giannini lo observa en silencio en su oficina, con el ruido lejano de la bahía entrando por las ventanas. Aquí se cruzan dos hombres que representan lo mismo, la terquedad como motor de futuro. Y entonces Giannini toma la decisión que nadie más se atreve. Compra $6 millones en bonos, los mismos que harán posible la construcción del puente. Años después, cuando el Golden Gate se inaugura con sus torres rojas emergiendo entre la niebla, no es solo un puente lo que se levanta, es el monumento de acero que prueba que el riesgo, cuando se acompaña de visión, puede desafiar crisis, neblina y gravedad. Es el sello personal de un banquero que jamás se resigna a la mediocridad. Sin su respaldo, quizá ese puente no existiría hoy. El puente Golden Gate se levanta sobre la bahía y parece cerrar un capítulo, pero para Amedeo Giannini no hay cierres, solo expansiones. El hombre que financia el sueño imposible de Joseph Strauss ahora tiene el mismo apetito para proyectos aún más ambiciosos. Y no se trata de caprichos, sino de apuestas por el futuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa sufre las consecuencias de la expansión de Hitler y millones de refugiados buscan escapar del hambre y la miseria, aparece en escena Henry Kaiser. No es un general ni un político, sino un constructor convencido de que la ayuda no puede limitarse a discursos. Desde antes de que los Estados Unidos entren al conflicto, ya organiza campañas para recolectar ropa destinada a los desplazados europeos y habla con insistencia sobre la responsabilidad de Estados Unidos frente al desastre que arrasa el continente. Con esa vocación solidaria encara la guerra y lo hace con un arma inesperada: la velocidad. Giannini lo respalda y Kaiser responde levantando en Richmond unos astilleros que fabrican barcos como si fueran automóviles en una línea de montaje. Donde antes se tardaba un año en botar un carguero, ahora basta con 45 días. En un momento logran terminar un Liberty Ship en apenas 4. 4 días. No son simples embarcaciones, son arterias de acero que alimentan al frente aliado. Giannini pone el capital, Kaiser la visión, y ambos prueban que el dinero, bien orientado, puede ser tan decisivo como cualquier ejército. Al terminar la guerra, mientras Italia yace en ruinas, con ciudades enteras reducidas a escombros y millones de personas buscando cómo rehacer su vida diaria, Amedeo Giannini cruza el Atlántico con una idea clara: el país necesita algo más que discursos de reconstrucción, necesita fábricas funcionando. Entre las más golpeadas está Fiat, la histórica automotriz de Turín, fundada en 1899, que antes de los bombardeos había puesto a rodar a Europa con sus automóviles. Sus instalaciones están destruidas, su producción paralizada y miles de obreros sin sustento. Giannini gestiona préstamos para devolverla a la vida. No es solo la reactivación de una empresa, es la chispa que reactiva la movilidad de un continente, la recuperación de empleos y la esperanza de que Italia puede volver a levantarse sobre ruedas propias. Una vez más, el capital de Giannini no se guarda en bóvedas, circula y reconstruye. Y mientras Europa intenta levantarse de la guerra, en California la batalla continúa. No se libra con tanques ni fusiles, sino con ideas. En un garaje de Palo Alto, dos ingenieros recién salidos de Stanford, William Hewlett y David Packard, trabajan con más entusiasmo que recursos. Su laboratorio es un espacio diminuto, su capital son herramientas prestadas y su gran esperanza es un oscilador de audio, un aparato tan extraño que pocos saben para qué sirve. Pero Walt Disney lo entiende y lo utiliza para perfeccionar el sonido de fantasía. Hewlett y Packard sueñan con una empresa, aunque el mundo alrededor no los tome demasiado en serio. Entonces, nuevamente aparece Amedeo Giannini. Mientras otros banqueros verían dos jóvenes sin garantías, Giannini reconoce potencial, y así como con sus otros soñadores, a estos también les ofrece capital y confianza. De esa apuesta nace Hewlett Packard, la compañía que más tarde dará forma a Silicon Valley.
De sus laboratorios saldrán calculadoras, equipos médicos y computadoras que transformarán la vida hacia la tecnología que disfrutamos hoy. Y todo comienza en un garaje porque un banquero decidió mirar más allá del presente inmediato. Y aquí entra el contraste. Mientras Giannini financia barcos que derrotan dictaduras, fábricas que devuelven trabajo a miles de italianos y garajes que se convierten en Silicon Valley, aparece Upton Sinclair, un novelista brillante, pero empeñado en demostrar que todo lo malo del mundo se llama capitalismo. Sinclair escribe, denuncia y propone reemplazar el sistema entero con un experimento de izquierdas que suena muy noble en el papel, aunque bastante menos práctico cuando alguien pregunta quién va a pagar la cuenta. Giannini, que para entonces ya ha visto cómo el dinero bien orientado reconstruye países y abre el camino a la tecnología, no pierde el tiempo en debates académicos, simplemente responde con resultados. Mientras Sinclair imagina un mundo sin banqueros, Giannini demuestra que incluso los sueños de Hollywood se financian con préstamos. Uno vende utopías en papel, el otro presta dinero en efectivo. En la primavera de 1949, Amadeo Giannini ya no se levanta cada día a pensar qué proyecto puede mover el mundo. La salud le empieza a cobrar facturas, pero él sigue siendo el mismo banquero inquieto que alguna vez despachó préstamos desde una mesa sobre 2 barriles. Hasta que el 3 de junio, en su casa de San Mateo, su vida se detiene a los 79 años. Y, paradójicamente, su banco sigue palpitando por él. El historiador Irving Katz lo retrata con una lista que impresiona, energía que parecía inagotable, un olfato certero para reconocer la naturaleza humana, una inteligencia empresarial fuera de lo común, organización férrea, creatividad, buen juicio, agresividad que rozaba la crueldad, sentido impecable del momento oportuno y, claro, la fortuna de que la suerte siempre lo acompañara. Pero lo que más resalta es cómo Giannini convierte todos esos rasgos en hechos palpables, proyectos que siguen vivos mucho después de su partida. Porque al final, la historia de Amadeo Giannini no trata de simples cuentas bancarias ni de balances olvidados en un archivo polvoriento. Trata de algo mucho más incómodo para quienes quisieran dinamitar el sistema, de cómo el hijo de un inmigrante sin fortuna, con disciplina para ahorrar, la lucidez de escoger bien a sus aliados y el descaro de arriesgar cuando todos tiemblan, pasa de vender frutas en Alviso a sostener un banco que financia los sueños de millones. Eso no se consigue con panfletos que prometen igualdad, sino explotando al máximo un engranaje llamado capitalismo y arrancándole su lado más productivo. Giannini se marcha de este mundo, pero deja tras de sí una institución que más de 7 décadas después sigue respirando, no como estatua oxidada en una plaza olvidada ni como sermón barato para motivar multitudes, sino como la prueba viva de que una vida bien jugada mezclada con la visión y la audacia pueden desafiar al destino. Y que guste o no, el capitalismo necesita hombres así para recordarnos que el verdadero lujo no es heredar riqueza, sino construirla con las propias manos. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas el próximo capítulo, porque el dinero no duerme y los que lo persiguen tampoco deberían.